Hola chicos, buenos días a todos, buenas tardes. Eh, Vamos a continuar con el trabajo que hemos venido realizando durante todas estas semanas y les recuerdo que para los días domingo lo que tenemos es la resolución de unos ejercicios que ustedes nos hayan preguntado o ejercicios que nosotros deseemos plantear y que nos parezca que tengan un nivel adecuado para poder entender un poco más los temas de los cuales estamos trabajando. Entonces, vamos a iniciar de una vez. Y para este caso, como esta semana también estuvimos haciendo otra serie de ejercicios, tanto de, tanto de cinemática como de dinámica, que según lo que entendí son los temas que ustedes principalmente están viendo. Entonces vamos a enfocarnos un poco en estos. Les pido que por favor, si pueden, nos envíen qué tema van, ¿sí? O cuándo son sus fechas de parciales para nosotros saber cuándo hacer el cambio en la temática. Sin embargo, como algunos de ustedes están viendo cinética y algunos otros dinámica, entonces vamos a hacer un ejercicio de cada uno de estos y de esa forma podemos ir revisando la teoría y con eso tanto vamos a más que todo a plantear estos ejercicios de una forma más analítica, ¿sí? El desarrollo vamos a plantearlo, pero igualmente quedará principal para que ustedes lo realicen. Entonces, chicos, iniciamos con este ejercicio que nos menciona que se deja caer un balín de acero partiendo del reposo en la posición y igual a 2h y rebota en una superficie dura inclinada con un ángulo θ con respecto a la horizontal. En el choque se invierte la componente de la velocidad del balín perpendicular a la superficie y su componente de velocidad paralela a la superficie no cambia. Calcule x1, que es el lugar donde el balín llega al suelo, es decir, y igual a 0. Entonces, lo primero pues es que conozcamos que estamos hablando de un ejercicio de cinemática en el cual tenemos involucradas dos movimientos que serían uno de caída libre, ¿sí? Que sería desde que el balín está acá hasta que choca, ¿sí? Hasta que toca. Luego vamos a tener un choque, pero lo vamos a ver más que todo por componentes de velocidad, ya que más adelante durante este semestre nosotros vamos a ver el tema de choques, que es un poco más extenso y con otro tipo de condiciones. Y por último, después de eso, como acá podemos apreciar, vamos a tener un movimiento parabólico. ¿Listo? Entonces lo podemos dividir como en tres etapas, ¿sí? En la primera, en la que vamos a hacer el movimiento de caída libre, en el segundo, que va a ser el de choque, y el tercero, que va a ser el movimiento parabólico. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos este movimiento, acá ya nos están mencionando cuál es nuestro eje de referencia, ¿sí? Podemos seguirlo usando o podemos modificarlo. En este caso yo considero que es mejor trabajarlo así. Como alguna vez les comentaba, yo prefiero siempre ubicar un eje de referencias y es lo que más recomiendo, de tal forma de que todas las cosas me queden positivas, ¿sí? Y cuando estamos hablando de dinámica, ubicarlo en el cual la aceleración tenga un valor positivo.
Eh, ¿Cuál es la principal razón para esto, chicos? La principal razón es que siempre que llegamos, bueno, a veces que tenemos valores negativos, solemos obviar quizás un valor, solemos no multiplicarlo, eh, no solemos llegar a confundir, ¿sí? Entonces, de pronto es una recomendación y porque todo nos va a quedar positivo, de pronto va a ser un análisis un poco más sencillo, ¿listo? En cuanto a distancias. Entonces, iniciamos. Entonces habíamos dicho que este es nuestro punto 1, ¿cierto? Nuestro estado inicial. Que acá iba a ser nuestro punto 2 y que acá iba a ser nuestro punto 3. Entonces, como en todos los movimientos de cinética, lo que también una recomendación es que nosotros ubiquemos o podamos hallar cuáles son las coordenadas x y y de todo mi movimiento. Entonces, x1 ¿cuánto va a ser? Entonces, si miramos en nuestra posición 1 es esta, nuestro eje x1 es este, nuestro eje x es este, entonces x1 va a ser 0. El valor de x2, este punto también va a ser 0. Y el valor de x3 lo vamos a llamar x, que es el valor que vamos a querer hallar. ¿Listo? En y1 vamos a tener que es 2h. ¿Sí? En y2 vamos a tener que es h. Acá me lo indican, y igual a h. Y en y3 vamos a decir que es igual a 0. ¿Listo? Cuando nosotros entonces tenemos esto, nos ayuda bastante en que nosotros podamos poder plantear nuestras ecuaciones de una manera más sencilla y también de que no olvidemos algún dato o alguna información que nos estén dando. Entonces, también que podemos decir, bueno, la velocidad en 1 es 0, ¿sí? Porque nos dice que se suelta del reposo. Entonces, sencillamente, pues, lo podemos colocar, pero tampoco, digamos, es necesario. ¿Listo? Entonces, si analizamos nuestro movimiento de 1 a 2, ¿qué es lo que vamos a tener? Va a ser un movimiento de caída libre. Y nosotros sabemos que cuando es únicamente caída libre, vamos a trabajar nuestras coordenadas en y. ¿Listo? ¿Qué tenemos en y entre 1 y 2? Tenemos la distancia, ¿sí? No tenemos la velocidad con la que llega. La aceleración la tenemos, sí. Y el tiempo no lo tenemos. Entonces, podemos hallar esta velocidad final de diferentes formas. Podemos iniciar con esto diciendo y final es igual a y inicial más velocidad inicial en y, que sabemos que es 0, por el tiempo, reemplacemos de una vez, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿cierto? Este término va a ser 0, este término y final es h, este y inicial será 2h, y acá tendremos menos la gravedad, el tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Si nosotros despejamos, de acá podemos hallar el valor del tiempo, ¿sí? Que sería pasando este gravedad tiempo al cuadrado sobre 2 al otro lado. Y acá tendríamos 2h menos h. ¿Listo? Y nos quedaría h. Entonces, finalmente nos quedaría 2h sobre la gravedad raíz cuadrada. ¿Listo? Eso sería mi valor del tiempo. Sin embargo, verifiquen el despeje, pero creo que quedaría este valor. Tenemos entonces el tiempo que se demora en caer, pero nosotros sabemos que en el choque vamos a necesitar la velocidad, ¿cierto? Porque nos dice que la velocidad perpendicular lo que hace es cambiar, se refleja, digamos, y que la velocidad paralela sí continúa igual. Entonces vamos a necesitar hallar esa velocidad con la que cae. Entonces podemos decir que velocidad final es igual a la velocidad inicial
más la aceleración por el tiempo, ¿sí? ¿Cuál es mi velocidad final? La que yo quiero hallar. ¿Cuál es mi velocidad inicial? No la conozco. ¿Cuál es mi valor de la aceleración? Va a ser menos la gravedad por el tiempo, que es todo este factor. ¿Listo? Sería... ¿Por qué nos da un valor negativo, chicos? Porque nosotros sabemos que cuando ella llega acá, él tiene una velocidad en esta dirección, ¿cierto? Y nosotros, como tomamos nuestro eje positivo en Y para arriba, pues sencillamente nos va a dar de esta forma. Esto sí, nosotros podemos llegar a solucionarlo un poco multiplicando raíz de g, ¿sí? Para racionalizar. Este y este se me van a cancelar con este, ¿sí? Porque raíz de g por raíz de g es g dividido y arriba multiplicado, entonces se me cancela. Y por lo tanto la velocidad final me daría menos la raíz cuadrada de 2hg. ¿Listo? Esa es una forma de hallarlo. Si ustedes, por ejemplo, lo vieron más bien utilizando velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el delta y, también lo pudimos haber expresado de esa forma. La velocidad inicial es 0, la velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de que la gravedad es negativa menos 2g y el delta h es el delta y es h. Entonces, como se pueden dar cuenta, es la misma velocidad final. ¿Listo? Ahora, lo que es más importante, el análisis del choque. ¿Listo? Vamos a hacerlo acá. Nos dicen que tenemos una superficie inclinada, ¿sí? Con un ángulo θ. Sabemos también nosotros que nuestra velocidad cae en este punto y nos mencionan siempre de una componente vertical y una componente paralela y una componente perpendicular a mi plano. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener que hacer? Esta velocidad la vamos a tener que descomponer en su componente paralela al plano, es decir, esta, ¿sí? La velocidad paralela, y esta, que va a ser mi velocidad perpendicular. ¿Listo, chicos? Nosotros para eso necesitamos hallar este ángulo θ en esta parte. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, una forma de hacerlo es con perpendiculares, ¿sí? La perpendicular a esta es esta línea y la perpendicular a esta línea es esta línea. Por lo tanto, este ángulo que está entre 1 y 2 va a ser este mismo ángulo. ¿Listo? Entonces, yo puedo decir que mi velocidad perpendicular a que va a ser igual a la velocidad que haya y por el coseno de θ, ¿cierto? Y mi velocidad paralela va a ser igual a mi velocidad por el seno de θ. ¿Listo? Esto es importante conocer y pues poder hallarlo. Ahora, esos, digamos, serían mis componentes, ¿sí? Ahora me dicen que mi componente perpendicular se refleja, ¿sí? Es decir, que mi componente, que si yo tengo esto, vamos a copiarlo, que después del choque, ¿sí? Entonces después del choque esta velocidad ya no existe, y esta lo que hace es que se refleja en esta dirección, ¿sí? O sea, cambia su magnitud. Y esta pues va a seguir simplemente derecho. Entonces acá podemos pronto quitar este ángulo θ, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener, chicos? Vamos a tener que mi velocidad final
o mi velocidad con la que sale va a ser esta va a ser mi velocidad de mi movimiento parabólico, ¿sí? Porque mi componente perpendicular se reflejó y mi componente paralela siguió derecho. ¿Cuál es el ángulo teta? Este, ¿sí? Porque simplemente es como una traslación, ¿sí? Que nosotros estamos haciendo, pero acá realmente no es tan importante este ángulo, porque nosotros siempre trabajamos los movimientos parabólicos en... Perdón. Siempre nosotros trabajamos los movimientos parabólicos en X y en Y, ¿cierto? Entonces, lo que realmente es importante acá no es tanto esto, será más que todo para que entendamos cómo quedaría nuestra velocidad final. Lo que realmente a nosotros nos importa es la velocidad en X y la velocidad en Y, ¿cierto? Entonces, sabemos que eso está con un ángulo teta y este por alternos internos tiene un ángulo teta acá. Entonces, ¿qué va a ser mi velocidad de X y qué va a ser mi velocidad de Y? ¿Sí? Porque nosotros para nuestro movimiento parabólico vamos a necesitar en X y en Y, porque nuestro eje de coordenados es X y Y, ¿sí? Entonces, este cambio lo que nos ayuda es a entender esto, ¿cierto? Entonces, si nosotros miramos qué es mi velocidad en Y, mi velocidad en Y va a ser mi velocidad perpendicular, la cual la vamos a tomar positiva porque la dirección se la estamos poniendo nosotros, ¿sí? Le estamos diciendo que para allá está. Entonces mi velocidad en Y va a ser esta velocidad y yo esta la quiero descomponer en Y y en X, ¿listo? Entonces mi componente perpendicular de Y va a ser esto por el coseno, ¿sí? Y este que también le aporta, que sería esta pequeña velocidad, bueno, iría para abajo, ¿sí? Y como acá nos damos cuenta es un valor negativo, entonces menos la velocidad paralela, y si nosotros revisamos está opuesta al ángulo, es decir, seno de teta. Y mi velocidad en X, ¿qué va a ser? Va a ser mi velocidad perpendicular, ¿sí? Que va a ser la velocidad perpendicular por el seno, es decir, esta componente en X, y mi velocidad paralela, en este caso queda sumando, porque ambas van hacia la derecha, y en este caso sería el coseno de teta. ¿Listo? Ahora, si nosotros reemplazamos todo esto, vamos a poder obtener unos valores de velocidad en Y y de velocidad en X, ¿sí? ¿Cuáles serían estos? Entonces, nosotros sabemos que nuestra velocidad perpendicular es velocidad coseno y nuestra velocidad paralela es velocidad seno, donde velocidad es esto. Entonces, acá ¿qué nos quedaría? Nos quedaría velocidad coseno cuadrado de teta, ¿sí? Menos velocidad seno cuadrado de teta. Y en este otro caso, ¿qué tendríamos? Tendríamos la velocidad perpendicular, que es la velocidad coseno, por seno, entonces me quedaría velocidad seno de teta coseno de teta más, acá la velocidad paralela es velocidad seno por coseno, velocidad seno de teta por coseno de teta. ¿Listo? Entonces vamos a tener que estas son mis componentes finales del movimiento. Esta, por ejemplo, la podemos simplificar. Esta también. Decimos que coseno cuadrado es 1 menos seno. Entonces me va a quedar 1 menos 2 veces velocidad seno cuadrado de teta. ¿Sí? Lo podríamos expresar así.
Pero estas entonces serían mi velocidad en y y mi velocidad en x, ¿sí? Esa sería velocidad en y, esa sería velocidad en x. ¿De qué cosa? De mi movimiento parabólico, el cual podemos borrar todo lo anterior y simplemente decir que él parte de una altura h y que lo que queremos hallar es a distancia x, ¿sí? Que él tiene una velocidad en x que ya hallamos y una velocidad en y que ya también hallamos. ¿Listo? Entonces, lo que estamos haciendo es todo lo anterior lo estamos resumiendo simplemente en obtener estas velocidades. Y una vez nosotros tengamos esto, sencillamente planteamos nuestras ecuaciones de movimiento parabólico, que recordemos que son tanto en x como en y. ¿Cuáles serían? Y final es igual a y inicial más velocidad inicial en y por el tiempo menos la gravedad tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Y mi valor de x final va a ser igual a x inicial más velocidad inicial en x por el tiempo. Y no vamos a colocar el término de la aceleración porque en x no hay aceleración, solamente en y que está la gravedad. ¿Listo? Si algunos se preguntan cómo tomamos el valor de b, entonces b va a ser igual a la raíz cuadrada de 2gh. ¿Por qué razón, chicos? Porque recordemos que nosotros lo primero que vamos, o sea, esta velocidad, lo que hicimos fue haberla hallado y en esta parte fue que le dimos la dirección. Se la cambiamos acá y acá sí ya tuvimos en cuenta los vectores. Entonces no tenemos que expresar que esto sea menos, ¿sí? Como nos había dado acá, menos, sino la tomamos como el valor positivo porque la dirección ya se la dimos directamente en este punto. ¿Listo? Y hicimos el cambio de las coordenadas acá en este punto también. Entonces realmente no es necesario, chicos. Sería como algo extra. Sería como que estuviésemos multiplicando menos otra vez por menos, ¿sí? Estaríamos haciéndolo de forma incorrecta, ¿sí? Porque acá ya leímos el cambio del signo. Entonces, ¿acá qué tenemos? ¿Cuál es nuestra y final? Si lo hacemos acá con otro colorcito, ¿cuál es nuestra y final? 0. ¿Cuál es nuestra y inicial? H. ¿Cuál es nuestra velocidad inicial en y? Esta, ¿sí? El tiempo no lo sabemos. Acá, ¿cuál es nuestra x final? X. ¿Cuál es nuestra x inicial? 0. ¿Cuál es nuestra velocidad inicial? Esta, ¿sí? Y si nos damos cuenta tenemos dos incógnitas, el tiempo de vuelo y el valor que me preguntan de la posición en x, ¿sí? ¿Por qué no me es relevante la velocidad? Porque yo ya sé que la velocidad está en términos de 2gh, ¿sí? Y el seno y todos esos ángulos ya los conozco. Entonces, de esta forma podemos desarrollar este ejercicio. Como ven, es un ejercicio interesante porque nos plantea no solo un ejercicio parabólico, sino antes un ejercicio de movimiento en caída libre y lo que nos hace es como es un reto adicional. ¿Listo? Para ya finalizar vamos a hacer también el planteamiento de que es un poco más sencillo, que nos dice: un niño de masa 54 kilos se pesa en una báscula de resorte situada sobre una plataforma especial que se desliza, muy importante eso, que se desliza, se está moviendo por un plano inclinado, un ángulo θ igual a 30 grados, como muestra la figura. Nos dice que expresemos el rozamiento y nos dice qué peso registrará la báscula en estas condiciones. Ya de una vez nos dan la respuesta para que podamos verificar. Entonces, esta persona va a ir deslizándose, entonces nosotros sabemos que él va a tener una aceleración, ¿cierto? Y en adicional, pues él va a tener ciertas fuerzas acá en esta parte, ¿listo? Nosotros entonces, ¿cómo podemos analizar esto, chicos? Como lo que nos interesa es la báscula, podemos hacer un diagrama
podemos analizar la báscula. Y si nosotros miramos, el hombre le está haciendo una normal, hagámosla con otro color. El hombre le está haciendo una normal, ¿sí? Que llamémosla la normal del peso, ¿sí? Ella, la báscula tiene un peso, no nos están dando peso de la báscula, entonces ella no tiene un peso, ¿sí? No tiene acá que digamos el peso de la báscula. Ella está sobre una superficie, por lo tanto ella va a tener una normal con el piso. ¿Sí? Y un resorte situado, ¿cómo se muestra? Listo. Entonces, acá inicialmente vamos a tener esta parte, ¿cierto? Vamos a querer hallar esto. Pero también nosotros podemos analizar a nuestra persona. Ella, si nosotros analizamos por fuerzas, ¿qué fuerzas tiene? Ella tiene un peso, ella tiene la normal de la báscula y además él se está moviendo con una aceleración en este sentido. ¿Listo? Entonces, este término de la aceleración nos va a influir a nosotros en poder, digamos, nosotros determinar cómo va a ser el peso que lee la báscula. ¿Cuál va a ser el peso que lee la báscula? ¿Cuál es el dato que a nosotros nos interesa? Este valor. ¿Listo, chicos? Si nosotros entonces miramos, si hacemos este diagrama de cuerpo libre acá, vamos a tener la normal del peso. Vamos a tener acá la normal del piso, ¿sí? En adicional él va a tener una aceleración para acá. Y como él tiene una aceleración en este sentido, vamos a ubicar mi eje X acá y mi eje Y acá. ¿Listo? Bueno, Y hacia arriba puede ser mejor. ¿Sí? Si nosotros nos damos cuenta, acá nosotros no tenemos ninguna de estos valores, ¿sí? Acá no tenemos ni cuál es la normal, ni cuál es la normal de la báscula, ni cuál es la aceleración. Entonces vamos a tener 3 incógnitas y 2 ecuaciones, ¿sí? ¿De dónde podemos sacar la otra? De esta ecuación, ¿sí? Podemos hacer un planteamiento. Si nosotros tenemos esto, ¿sí? Acá también usamos este eje de coordenadas en el que tenemos el peso, tenemos la normal y tenemos la aceleración acá a un lado. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Nosotros conocemos el peso de la persona, ¿sí? La normal de la báscula no la conocemos. Entonces, de acá nos sale otra ecuación, ¿sí? Una ecuación en X, ¿sí? En este eje, que nos permita hallar el peso. En términos de eso, reemplazamos acá y vamos a poder obtener nuestro valor importante, o el que nos interesa, que es este valor. ¿Listo, chicos? Como les mencionaba, este es un poco más sencillo, lo vamos a dejar planteado para que ustedes lo realicen y una vez pues comprueben, y si tienen alguna duda del planteamiento nos lo escriban a través de los comentarios, a través del formulario. Nosotros estamos atentos y le vamos a poder dar respuesta, chicos. Entonces, esto fue, digamos, lo de los ejercicios de hoy, lo del planteamiento, más que todo del análisis. Este un poco más interesante, un poco más complejo. Para pues, que vayamos recordando estas cosas y también teniendo un análisis de cómo hablamos de la aceleración y cómo tenemos en cuenta toda esta razón. También acá podemos hacer algo que realmente va a ser mucho más sencillo, ¿sí? Porque esto, recuerden que lo podemos resumir en algo y que nos va a dar valores más rápido, ¿sí? Y es que nosotros tomemos a la persona como un todo, ¿sí?
a la persona junto con la báscula. Y ya después, para hallar esta normal y esta aceleración, y ya después, si hallemos, entremos a ver eso. Entonces era como veíamos antes. Si analizamos todo como un completo, vamos a poder hallar unos valores más rápido y luego vamos a tener que devolvernos a analizar, no sé, la báscula por separado, o podemos hacer este análisis por separado y cuando resolvemos nos va a dar igual, ¿sí? Entonces chicos, eso digamos es todo por hoy. Espero que tengan una feliz tarde, que sigan estudiando y que cualquier duda que ustedes tengan nos pueden escribir. Nosotros estaremos atentos siempre a solucionarles sus dudas, chicos. No siendo más, me despido y que tengan una feliz tarde, chicos.